Bien, señores, cuando se reformó el sistema de seguridad social en la República Dominicana, se separaron las atenciones médicas de las pensiones y jubilaciones. Totalmente, son dos sistemas totalmente diferentes. Administración de fondos de pensiones, administración de riesgos laborales y administración de riesgos de salud, ARS, ARL y AFP. Nosotros vamos a hablar de un tema que es extremadamente difícil, pero no difícil en la República Dominicana, es difícil en todo el mundo, porque se trata de que una persona acumula fondos para su retiro, para su muerte o para su vejez, y alguien tiene que administrar esos fondos de forma que con la devaluación y con las variaciones de la economía, cuando llegue a esa edad, sus ahorros, que es una forma de ahorro, un pasivo laboral, tenga suficiente para poder mantenerse y que no se devalúe sus fondos de pensiones. Ese es un tema que es muy difícil. Aquí en República Dominicana, el fondo de pensiones fue rápidamente aprobado porque la banca puso mucho interés en ello, ya que son fondos que no se deberían tocar y ellos podían darle cierto uso en su diario operar. Kirsis Jaques es la directora ejecutiva o presidenta ejecutiva de la Asociación de Administración de Fondos de Pensiones. Y hay algo que yo confieso públicamente que no entiendo, y es realmente cuando los diputados hablan de unos beneficios que llegan a cifras que yo no puedo leer y que las cifras parecen ser otras por unos diferenciales que hay. Yo quiero darle la bienvenida a Kirsis, agradecerle que ha venido y que nos trate ella tranquilamente ese tema, de forma que el usuario, el que tiene sus fondos, entienda el problema y que no hablemos para expertos, sino para usuarios. Gracias, licenciada. Explíquenos en qué los legisladores están desenfocados. Buenos días, a Julito, a Machi, a Carlos y a los amigos televidentes. Muchas gracias por la invitación. Hace mucho que no me invitaban, don Julito. Sí, hombre, hace mucho que no hablábamos. Este tema, como usted dice, al ser nuevo, no solamente en la República Dominicana, no hay tradición de entendimiento, porque tradicionalmente los sistemas de pensiones simplemente se le reciben aporte y se le da una promesa de pensión, que si hay fondos la reciben y si no hay fondos se le posterga. O sea, estos esquemas nuevos crean empresas especializadas como son las AFP, que reciben los aportes de los trabajadores todos los meses, aportes que son, en el caso dominicano, pagados entre el trabajador y su empleador, mayormente el empleador. Y este dinero... Hay una porción que paga cada... Sí, el sistema se financia... ¿Cuánto le descuentan a un trabajador? ¿Cuánto paga el sistema el trabajador? El trabajador paga 2.87%. ¿Y la empresa? 7.10. Entonces un 10 por todo. No, un 9.97. Ese 9.97 de los dos, ¿cuándo comienza a descontarse? ¿Tan pronto recibe el trabajo? Bueno, inmediatamente comienza a trabajar. Sí. Tiene que reportar la empresa, ese trabajador nuevo, a la tesorería. Kirsi, perdóname, sí, que te voy interrumpiendo. Sí, no hay problema. Cuando comenzó el sistema, todos esos años que tenía el trabajador, ¿cómo se comportó ese fondo? Es decir, comenzaron con la ley. Partimos de cero en el 2003. Ah, partimos de cero. ¿En qué año? En el 2003. A descontar ese 9.97. No, eso también hay que aclararlo. En el inicio del sistema la cotización era menor y fue incrementándose gradualmente. Hoy es 9.97.
la cotización total mensual en pensiones. Este 997 lo financia un 2.87, se le descuenta al trabajador de su salario, y el 7.10 lo pone la empresa. Este 997 que entra al sistema a través de la tesorería y pagado a través de la red bancaria, es un sistema centralizado bastante eficiente y simple para la empresa. Entonces ese dinero, la empresa lo paga ¿dónde? ¿En rentas internas? No, en la tesorería. La tesorería de la Seguridad Social emite una factura a esa empresa que está registrada en la tesorería, y a través de la red bancaria, por los bancos autorizados. Ahí no me dé un brinquito. Esa tesorería, ¿en qué banco coloca? No, ¿En qué AFP coloca? Perdón. No. Las empresas, todos los empleadores, empresas, sector público, entidades sin fines de lucro, todos los que son empleadores formales. ¿Incluyendo el gobierno? Todo, el gobierno también. El gobierno es un empleador. Es un empleador, el mayor. Y tiene que pagar ese correctamente, por ciento, ¿no? poner 7%. ¿Y a dónde mandan ese dinero? Se hace mensualmente, hay una factura que emite la tesorería con la información de la nómina del empleador. Y esa factura, en los primeros 3 días hábiles de cada mes, tiene el empleador que pagarlo a través de los bancos autorizados. Son la mayoría de los bancos, digamos todos los bancos comerciales y múltiples están autorizados. ¿Cuál fue la fecha de inicio del sistema? Se comenzó a cotizar en julio del 2003. ¿Cuántos años tenemos? Vamos 12. A tener ya de julio de 2003 al 2015, 13 años. ¿Cuántos fondos hay ahí? Acumulado hay 251.100 millones de pesos en las cuentas individuales. Kirsi, de ese dinero, ¿cuál es el margen que la ley le permite a los que manejan todo el sistema descontar para gastos? Voy a explicarle lo de la distribución del crecimiento del fondo y cuánto cobra la administradora. Bueno, hay una comisión fija por administración, que es un 0.5% del salario del afiliado. Esa comisión es fija mensual. Para verlo en números entendibles, si un trabajador tiene un salario de 10.000 pesos, la AFP cobra 50 pesos por ese trabajador. Eso es lo que recibe por esa comisión. Pero hay otra comisión, que es la comisión complementaria, que de acuerdo a la ley 8701 es una especie de premio a la buena gestión. O sea, el esquema nuestro en Dominicana con la ley 8701 dice que la AFP cobrará comisión en la medida en que el fondo rente más. Me perdí en una cosa. Sí. Después que ese 9 y pico, es decir, lo que descuenta, de ese porcentaje es que se saque el 5. No. Bueno, el 0.5% sí. Es del fondo, no es del salario. No. El aporte mensual, porque tenemos que verlo en dos partes, son dos comisiones diferentes. El aporte llega mensual del salario del trabajador. Ese 997 tiene 8 puntos porcentuales, va a la cuenta del ahorro del afiliado. 8 puntos de 997 va a la cuenta. Tú sabes que la edad me castiga. Una persona que gana 10.000 pesos, 10.000 pesos, ¿cuánto pone el patrón y cuánto pone el trabajador? De esos 10.000 pesos, ¿cuánto llega al fondo, al sistema? Antes de descontar nada, ¿cuánto? Bueno, 90 y pico de pesos, claro, ¿verdad? Exacto. ¿Sí o no? Sí. Que es el 9 y pico. El 997. Vamos a hablar del 10. 900. Ok, 10.000 pesos. 997 pesos. De 10.000 pesos se van 1.000 pesos para el fondo de pensiones. No, 800 pesos. 800. Ahora, de esos 800 pesos, ¿cuánto le autoriza el sistema a los que manejan esos cuartos utilizarlo para manejarlo, para administrar eso? Una vez ese aporte llega a la AFP, a la cuenta del afiliado, la AFP administra no solamente la de ese, sino la de todos los afiliados que tiene. Es un patrimonio, lo que llamamos las cuentas de capitalización individual en conjunto. Todos esos fondos conforman el patrimonio que administra la AFP. Ese dinero inmediatamente llega en menos de 24 horas cada aporte, tiene que invertirlo la administradora. No puede quedarse pensando ni diciendo lo voy a invertir luego, no, inmediatamente. Ese patrimonio lo invierte y con esa inversión se recibe un rendimiento. Hay una rentabilidad que se obtiene por esa gestión de inversión.
Para verlo en número concreto, en el año 2014, los fondos de pensiones crecieron en 44.900 millones de pesos. Si usted toma diciembre de 2013, diciembre de 2014, el fondo creció en 44.900. ¿Cuánto de ese crecimiento fue por aporte que entraron y cuánto fue por la gestión de la AFP que produjo rendimiento o rentabilidad? El 54% fue por rendimiento. 20.400 millones crecieron por aporte. Eso fue dinero nuevo que entró por aportación. En conjunto todas las AFP. Y 24.511 millones fue el incremento de ese patrimonio durante el 2014, producto de la gestión de la AFP. Cuando tú dices hay que invertirlo rápido para que comience a rendir, hay un problema mundial y es que se piensa que la inversión tiene que ser primero segura, claro, para que no pase lo de Chile y lo de Asia que usaron esos fondos en forma inadecuada. Lo segundo es, y te digo lo de Chile porque también Chile es un ejemplo, y la otra es, ¿cuáles son las áreas en que están autorizadas las AFP a invertir? Bueno, en primer lugar, nosotros podemos invertir solamente en instrumentos locales. ¿En? Instrumentos locales, en el mercado local. No pueden irse al mercado internacional. En el mercado internacional. Tú no puedes poner la bolsa en Nueva York. No estamos autorizados. Localmente se pueden invertir en los emisores y en los títulos que sean autorizados y previamente calificados. ¿Y a dónde tienen que someterlo? ¿A la asociación? No, hay una comisión clasificadora de riesgos y límites de inversión, que es una entidad especializada del sistema de pensiones que preside la superintendencia de pensiones. Un paréntesis, todos esos buitres que andan buscando fondos de pensiones, tienen que someterlo y muchos de ellos se rechazan. Tienen que someterlo, tienen primero que ser un emisor autorizado y un instrumento autorizado, aprobado por ley, con una calificación mínima, ser un instrumento de oferta pública, y luego que cumple con estas condiciones que la Comisión Clasificadora de Riesgo y Límite de Inversión conoce esta emisión, cuando esa comisión lo autoriza, entonces la AFP lo puede considerar para invertir los fondos. No significa, don Julio, que tiene que invertirlo obligatoriamente, porque la AFP también tiene como responsable fiduciario que determinar dentro del abanico de ofertas autorizadas cuáles son las más seguras y rentables para colocar los fondos. Esta es la pregunta más difícil y te confieso que no llego a profundizar en eso. Hay un mercado de capital, porque es dinero, pero el dinero tiene un precio en el mercado. Cuando llegan operaciones como la de ahora, que los intereses que están pagando en el mercado mundial y local son tan bajos, ¿cómo ustedes pueden lograr un equilibrio en que el que sea usuario del sistema pueda garantizar que con el tiempo su dinero no se va a devaluar, pero que ustedes puedan garantizarle que tampoco se va a perder metiéndolo en áreas que corren muchos riesgos? No sé si tú me entiendes bien. Sí, bueno, trataré de explicarles. Realmente esa es la razón de ser del administrador de activos. O sea, ver dentro de las condiciones que tiene el mercado, cuáles son los instrumentos que de acuerdo al interés de la inversión, que es de largo plazo. O sea, la inversión de los fondos de pensiones no es una inversión para yo tener el interés de la inversión de los fondos de pensiones es de largo plazo. Precisamente eso es lo que le da la virtud de que pueda hacer inversiones con mejores tasas, negociar también por volúmenes, y esa es la ventaja que tiene el afiliado, que no lo hace él individualmente, porque un trabajador con 10.000 pesos, como vimos el ejemplo, ahorra, recibe en su cuenta 800 pesos, con 800 pesos no puede acceder a un nivel de rentabilidad y con las condiciones y digamos la gestión profesional de administración que lo puede hacer una AFP. Entonces, sí, realmente la evolución y el comportamiento que tiene la economía y el mercado financiero son determinantes, pero de ahí viene, digamos, la razón de ser de la AFP, del administrador de fondos, es poder recibir ese aporte, preservarlo, el patrimonio recibido, porque recibes el ahorro, ¿no?
y rentabilizarlo lo más posible, evitando que sea en inversiones ¿Puede riesgosas. quebrar un fondo de pensiones sin que haya fraude? Por situaciones ajenas a la voluntad de los que manejan. El escenario donde eso pudiera pasar es una quiebra de la economía. Pero de un problema nacional. Exacto, no de manera no es individual, de que no, alguien se robó unos cuartos o lo invirtió Incluso mal. el sistema es sumamente transparente y controlado, o sea, las operaciones que hacen las AFP, tanto en la parte de beneficio y sobre todo en respecto al manejo de las inversiones, es absolutamente controlado y regulado. Incluso, como le decía, cuando la AFP recibe estos aportes y el fondo, digamos, crece también en rendimiento, ¿no?, en rentabilidad, tiene que invertir inmediatamente en periodos cortos, no más de 24 horas. Y esta inversión se hace en títulos, y estos títulos no se queda la AFP con ellos en custodia. Tiene que entregarlos en custodia también en 24 horas. O sea que la AFP hace la gestión, digamos, profesional de inversión de los fondos. Cuando concretiza esa inversión, los títulos que recibe también tiene que entregarlo en custodia a las autoridades. En este caso, la custodia de los instrumentos está en el Banco Central de la República Dominicana. Aquí, por ejemplo, una persona que recibe su estado de la fondo de pensiones, de cómo se administra, para que me desglose un poquito o me diga un poquito de la naturaleza de estas inversiones. Por ejemplo, esta persona tiene un 49.3% de su fondo de pensiones en título del Banco Central. ¿Es que las administradoras están atentas a las emisiones que se va haciendo el Banco Central o estos bonos garantizan? Veo que es casi la mitad de los fondos de pensiones que ha acumulado por una persona. ¿Es quizá la forma más segura de garantizar una rentabilidad? De acuerdo como le decía al principio, solamente podemos invertir en instrumentos locales y tienen que ser autorizados. En inversiones en el mercado tienen que ser títulos de oferta pública. No pueden invertir en instrumentos que no estén aprobados. No solamente para las AFP, sino para cualquier inversionista que esté limitado a la bolsa de valores. Solamente tenemos las opciones que se emiten a través de bolsa, y en el caso del Banco Central y el Ministerio de Hacienda, que son títulos que tienen, digamos, riesgo cero, prácticamente, de acuerdo a la calificación. Entonces, hoy día, tanto las AFP como para invertir los fondos, como cualquier inversionista, si usted va a invertir a través de bolsa, los instrumentos disponibles que hay para inversión hoy día son mayormente Banco Central y Hacienda. Y los títulos directamente pueden hacer las AFP a través de certificado de depósito en la banca. Digamos, la distribución del portafolio de los fondos de pensiones es similar al ejemplo que usted señala. O sea, así es que está distribuido. Sí. Tiene un 48% en el Banco Yo tengo 17.11 en certificado de depósito. Esas son inversiones directas en títulos de la banca. 18.29% en este caso. Ministerio de Hacienda. Eso es deuda soberana. ¿Cómo? Deuda soberana, títulos del gobierno. Ah, deuda soberana. Eso es título del gobierno. Ah, porque con los fondos de pensiones también lo que por supuesto. son los bonos soberanos también se compran con ellos. Por supuesto que sí están. Ya que el bono soberano era nada más para mercados extranjeros. Esa era la idea que tenía. Las emisiones locales nosotros podemos participar incluso, tanto para emisiones del gobierno como para emisiones de empresas privadas que se hagan fuera. Nosotros quisiéramos también tener la autorización para invertir. Vamos a seguir con ese mismo tema y con la señora Kirsi Jaque, que es presidenta ejecutiva de la Asociación de Administración de Fondos de Pensiones. Seguimos hablando con Kirsi Jaque, presidenta ejecutiva de la Asociación Dominicana de Administradores del Fondo de Pensiones. La invitación original fue para tratar una confusión que había en los diputados. Tienen estos números más o menos. Vamos a trabajar con cero al final para no complicarnos. Se dice que hay 250.000 millones en fondos de pensiones. De esos 250.000 son administrados por varias administradoras de fondos de pensiones. Y esos fondos los tienen en banco. Algunos de esos fondos son propiedad de bancos. Ese es otro tema. Ahora, los diputados dan dos cifras. Dicen que hay 80.000 millones de beneficios y otra cifra dice 15.000 millones de beneficios. Kirsi, ¿quién se gana 80.000 y quién se gana 15.000? Si la AFP es la misma, ¿por qué separan y dicen 80.000 y 15.000?
Bueno, primero, don Julio, los fondos no son de los bancos, son de los afiliados. Exacto. O sea, a veces cuando hablamos, pero es bueno aclararlo, o sea, los fondos son esos 251.000 millones que hay actualmente administrados por las AFP, en las cuentas de capitalización individual, son propiedad de 2.908.000 trabajadores dominicanos. O sea, hay 2 millones de hay 2.908.000 afiliados, o sea, trabajadores que tienen cuentas de capitalización individual en las AFP. Entonces, la cifra de los 15.000 millones que usted nos plantea se refiere a las utilidades netas acumuladas que durante 5 años tuvieron las AFP, las 5 AFP, que son AFP Popular, AFP Reservas, AFP Romana, AFP Siembra, dice, y Escocia 5 AFP se ganaron 15.000 en 5 años. millones en 5 años, alrededor de 3.000 millones por año. Entonces, la pregunta Promedio. que habría que hacer es, ¿cuánto se ganaron los fondos? Porque para yo ganarme ese promedio de 3.000 millones por año, ¿cuánto se ganaron los fondos? 80.000 o 100.000. En ese periodo los fondos se ganaron 85.000 millones acumulados. Quiere decir que es una relación 6-1. Quiere decir que por cada peso que la AFP se ganó, los fondos se ganaron 6. 6 más. Exactamente. Y esa proporción es justa. Esa proporción es adecuada. Y no es mucho para solamente manejar un fondo. No es manejar, don Julio, porque estamos hablando de un sistema que es muy regulado, es un sistema muy especializado, tiene unas cargas operativas y un control. Y además, lo que más, además de la transparencia, ese último elemento que señalo, es lo que todavía en nuestra sociedad no sabemos a veces entender. Porque dice, tú ganas mucho. Y yo pregunto, ¿con quién me estás comparando? Porque tú sabes lo que ganan los otros. O sea, cuando dice que yo gano mucho, tú me estás comparando, es mucho con relación a qué cosa. En esta proporción de 6-1, por retomar la pregunta, es una proporción adecuada en términos de administrador de activos. Sí, pero es un SAN que me está pagando, yo estoy pagando mucho por él. Fíjese, don Julio, hoy día, esos 251.000 millones, si cortamos el monto a diciembre de 2014, para tener un año completo, el 43% del fondo acumulado se debe a rendimiento, a rentabilidad. O sea, ya nos estamos acercando a que la mitad de lo que está ahorrado ha sido producto de la gestión de la AFP por este mecanismo de ahorro. Si no tuviéramos AFP, los fondos de pensiones fueran prácticamente la mitad. Sí, pero espérate. 15.000 millones es verdad. Es cierto, son Y 86.000 es verdad. Correcto, son Ahora, cifras duras. pregunta. Muy bien, ahí hay un componente de eficiencia también, Sí, que no claro. se está... Es decir, Así es. yo me estoy ganando 15 porque lo estoy poniendo donde tengo que ponerlo. ¿Hay alguna garantía al usuario y una garantía a la superintendencia que vigila todo eso? Porque debe haber una superintendencia de pensiones. Claro, hay una De institución. que le dan, que el banco o la administradora ofrece algún tipo de garantía. Claro, tiene la garantía patrimonial de sus propios accionistas y también hay una cuenta que se llama cuenta de garantía de rentabilidad, que por cada 100 pesos que el fondo crece, el accionista tiene que poner 1 cada vez que el fondo crece. Es el 1% del valor del fondo. Y cuando la administradora coloque ese dinero en el Banco Central, ¿se coloca como lo colocaría en vivienda o en el BNB? Por o supuesto, lo decide y lo hace dentro del abanico de ofertas disponibles autorizadas que hay en el mercado. Yo le aseguro, don Julio, que si usted va ahora mismo a hacer una inversión personal, usted va a tomar en cuenta los títulos que hay disponibles a través de un puesto de bolsa, porque es oferta pública. No podemos hacer una comparación de una inversión directa que usted haga, sino una emisión a través de la bolsa de valores, que es donde la AFP puede invertir los fondos. Cuando a usted le presenten todas las opciones, usted va a escoger la que tenga la mayor garantía y le dé la mayor tasa. Eso es lo que hace la AFP. Una cosa,
¿qué es lo que se está diciendo y qué quieren los diputados que están equivocados? Ellos están equivocados en el sentido de que consideran... Los 15.000 millones es mucho para ellos. Me gustaría no hablar de los 15.000 millones porque son 5 años. Vamos a hablar de 3.000. 3.000 millones en el año 2014. Sí. Que los fondos... Ellas consideran que es mucho. Ellos consideran que es Para mucho. los gastos administrativos. No, por los gastos administrativos, Entre por su gestión. 5 AFP, tampoco es una sola. No es una sola, son 5 AFP. Hay 4 privadas y la AFP estatal. ¿Y qué alegan ellos? Ellos, por una situación que hubo, digamos, en el año 2012-2013, con un comportamiento del mercado, con unos títulos que rentaron muy alto y las tasas bajaron, se quedaron, digamos, con esa idea de que las ganancias de las AFP iban a ser siempre iguales a ese periodo, y han planteado una modificación de la ley reduciendo ese excedente de rentabilidad que las AFP cobran por esa comisión al 50%. Esto obviamente ha sido demostrado por análisis hecho ante los propios congresistas de que puede poner en riesgo la sostenibilidad financiera de las AFP. Me dijiste que por cada peso que se gana En el año 2014 fue más el margen. Sí, pero por los 3.000 hay 18.000 que se gana el fondo, ¿verdad? 18.000 y 3.000. Ahora, vamos a hacer un poquito de economía ficción. ¿Qué pasaría, Kirsi, si aparece un Maduro de eso, un gobierno de eso extraño que dice, a partir de ahora no va a haber administradora de fondos de pensión, y eso va para el Banco Central? Ya que el banco lo está usando, que se recibe el dinero, es decir, que los recaude de impuestos internos, que la tesorería lo lleva al Banco Central, y se eliminan. ¿Verdad que el banco también tendría que cargarle ese mismo beneficio a la administración del fondo de pensiones? Bueno, déjeme decirle que ese escenario no podríamos ni siquiera considerarlo, porque estaríamos desmontando todo lo que es la seguridad jurídica en la República Dominicana. Esos fondos no son de las AFP. Estamos hablando que sería un atentado contra casi 3 millones de trabajadores en la República Dominicana, por lo que creo, don Julio, que un escenario como ese no valdría, ni merecería analizarlo. Sí, pero la pregunta vino porque dice, si no existiera eso, y si claro, eso tuviera otro beneficio, fuera muy por debajo de lo que... No, lo que sucede es que, fíjese cuál es la virtud de la AFP. La virtud de la creación de un sistema como este, que lo hicieron los chilenos hace 30 años, más de 30 años, es que así como usted busca la mayor eficiencia en un ahorro individual como persona, pero consigue las mejores, digamos, gestión de administración de su dinero y mayor retorno, si usted tiene mucho volumen y lo hace a través de un administrador de fondos. Si usted tiene, por ejemplo, vamos a poner 2 ejemplos paralelos, individualmente sin sistema, un ahorro personal suyo, usted dice, yo tengo 1 millón de pesos, yo no cojo ese 1 millón de pesos y lo pongo y se lo presto a cualquiera. Yo voy y busco a alguien que sepa manejar inversiones y le digo, voy a invertir ese 1 millón de pesos, dame el mejor retorno en instrumentos que sean más seguros. Eso lo hace la persona individual. Para el sistema de pensiones se creó un mecanismo en el que no importa el monto, que sea no 1 millón, sino los 10.000 pesos de este trabajador, lo recibe una empresa especializada, regulada, transparente y muy fiscalizada, que recibe el ahorro de todos esos trabajadores mensualmente, lo convierte en un fondo mayor, grande, y lo invierte a través del mercado en títulos autorizados con garantía. Entonces, este mecanismo es el que permite que yo con 10.000 pesos de sueldo ahorre 800 pesos, reciba una rentabilidad igual que usted con 1 millón. Muy bien. O más. Pero mira, Kirsi, dice Pepín Corripio, aquello que yo no entiendo en 10 minutos porque no me conviene. Yo creo que yo tengo problemas con ese tema, porque mira lo que no me gusta del fondo. Primero, Carlos deposita, pero no sabe cuándo va a cobrar. Pero ustedes, le digo, a la gente de la AFP cobran de una vez, y además de que cobran de una vez, desde que tú depositas, ellos cogen su porcentaje, tienen los cuartos en la mano. También depositan en su banco y ganan 2 veces.
Entonces yo quiero que eso tú me lo desmontes. Bueno, en primer lugar, para la comisión que recibe mensualmente de administración, es una, como bien lo dice, es por administrar el fondo, por los servicios que da. Es una comisión mínima. Vimos el ejemplo de que por cada 10.000 pesos de un sueldo, ella cobra 50. La otra comisión es por la gestión de inversión. Realmente la AFP tiene también dentro de los límites no invertir en los títulos, en emisores vinculados más allá de un 5%. O sea, si la AFP X Es de un banco. va a comprar títulos del banco X, solamente puede invertir hasta el 5% del fondo en ese banco, porque tiene esa limitación por ser una vinculado. En algún caso, las AFP en este momento se están sacrificando. Sacrificando. Sí, porque a mí me parece que las AFP se parecen a los generadores de energía, que ellos están quejándose siempre, pero yo no veo ninguno que se sale del negocio. Ni que entra. ¿Usted ve alguno ¿Verdad? que quiere entrar también, don Julio? ¿La AFP tiene algún grado de responsabilidad que tenga que cubrir con parte de Por esos supuesto, ingresos? cuando la rentabilidad del fondo cae por un nivel por debajo de la rentabilidad mínima de ley, la AFP tiene que completarlo con su propio patrimonio. Bien. Yo quería, antes de cerrar... Yo quiero ahora darte un tiempecito para eso. Hasta ahora tú has llenado todas nuestras expectativas. Yo quiero ahora que tú te tomes el tiempo que tú quieras y le digas al usuario y le digas a los legisladores cuál es la verdad de la asociación. Bueno, realmente nuestro sistema tiene un mecanismo de ahorro en el que las AFP convierten los aportes de los trabajadores en un patrimonio, los rentabilizan para que ese patrimonio se incremente. Hoy día, la rentabilidad histórica acumulada de los fondos de pensión administrados por las AFP es de cerca de un 5% real, acumulada en el tiempo, que se coloca en los niveles en que se hizo la proyección cuando el sistema se diseñó. Lo que le iba a decir anteriormente, don Julio, es que si lo miramos en términos de costo, ¿cuánto cobran? Y eso son cifras públicas, se puede calcular. ¿Cuánto en promedio cobran las AFP por cada cuenta anualmente? 1.200 pesos por afiliado. Es lo que recibe. Si usted lo divide en 3 meses, en mensual, eso le da una media. Estamos hablando de media, porque el que tiene un fondo más pequeño obviamente es menos, y el que tiene igualmente el que tiene un salario más pequeño es menos. Pero en media, cuando usted mira las 5 AFP en conjunto, mensualmente lo que cobran en promedio son 100 pesos por cada afiliado que tiene. O sea, si usted lo mira en esa proporcionalidad, el volumen se hace grande porque es un sistema universal. Pero las AFP lo que hay que mirar es si ellas están cumpliendo con su rol. ¿Cuál es el rol de la AFP? Recibir un aporte, administrarlo con garantía, rentabilizarlo, incrementarlo. Hoy día tenemos una rentabilidad de un 12.3% en términos nominales, y en términos reales esa rentabilidad es un 9.5%. ¿Está cumpliendo la AFP su rol? Sí, el rol de la AFP es incrementar el patrimonio y lo ha hecho. O sea, hoy día tenemos un patrimonio que llega casi al 10% del Producto Interno Bruto por la existencia de este mecanismo de las AFP. Situación y patrimonio que no tuviéramos si este fondo no hubiera existido. Pero yo quisiera no desaprovechar la oportunidad para indicar los reales problemas que hay que resolver y atender en el sistema de seguridad social en materia de pensiones particularmente. Hoy día el mayor problema que tenemos es que no se está cotizando regularmente. Un afiliado que no ahorra mensualmente no puede beneficiarse del mecanismo de rentabilización de su patrimonio que hace la AFP. Porque si el aporte no llega, la AFP no tiene ese capital para invertirlo e incrementar. Otro problema más grave, y se puede mirar en las cifras públicas, porque la particularidad principal de este sistema es que es transparente absolutamente, es que específicamente en el mes de diciembre, y nosotros lo dijimos, más del 35% de los trabajadores que recibió aporte, recibió cotizaciones en base a un salario por debajo del salario mínimo. Y la situación es más grave.
a veces lo comentamos y no sabemos si es que no se entiende. Hoy día hay empresas que están cotizando por sus trabajadores con salarios de hasta 100 pesos. ¿Cuál es la media del trabajador dominicano? La media El sueldo media. está entre los 18.000 pesos mensuales, si tomamos todo el sistema, digamos. Está alrededor de los 18.000 pesos. Pero el problema, don Julio, es, y lo voy a repetir, no sé si es que no me han oído, el salario mínimo no sectorizado hoy día es 8.645 pesos. Ese es el no sectorizado. Hay varios más que son sectorizados, pero tomemos solamente el caso del no sectorizado. 8.645 pesos mensuales. Hay empresas, empleadores, mejor dicho, es empleadores el término correcto, que están mandando cotizaciones al sistema por salario de hasta 100 pesos mensuales. ¿Usted sabe cuánto le llega a la cuenta del trabajador si su empleador lo que reporta es que él ganó 100 pesos? 8 pesos. O sí, porque 100 pesos le descuentan por la operación. No, don Julio, usted no me está entendiendo, yo creo. No, doctor, lo que ella está diciendo es que hay empleadores que para entregar menos en el fondo de pensiones ¿Cómo va a reportar 100 pesos mensuales de sueldo? O que declaran eso está pasando. pero que dice ella que eso es dramático, hasta 100 pesos, pero que Pero eso reportan está como que el pasando. empleado gana menos para hacer aportes menores. Eso Pero es lo que tanto pasa. como reportar 100 pesos. Claro, don Julio, eso está sucediendo hoy día. Eso es lo que me sorprende. Eso está Yo pensaba sucediendo. que no se podía Bueno, reportar exacto. menos de 8.000 pesos. Exacto, o menos del mínimo de su sector. Pero hoy día, esa es la situación más grave que tenemos en el sistema. No solamente que no se está cotizando regularmente. Si no entra el aporte, el sistema no crece a la cuenta del afiliado. Porque yo le puedo dar las cifras generales de los 251.000 millones de pesos, que son el total de cuentas de los 2.908.000. Pero la situación grave es aquel trabajador que su empleador o no lo reporta, o les reporta menos salario, o aún más crítico, les reporta salario de hasta 100 pesos. Imagínense cuál pensión, por eso es que los indicadores promedio de pensiones le están dando muy bajo, porque están comparando, están mediando un afiliado como yo, que me pongo yo misma de ejemplo, que está cotizando desde el 2003 hasta la fecha, tiene la totalidad de aporte, gracias a Dios, y espero poder seguir haciéndolo, con aquel afiliado que su empleador no le reporta o le cotiza 100 pesos. Sí, pero los administradores de fondos no se comparan porque la media de eso es otra. La ¿Cómo media así? de los que trabajan en ese sector es muy alta, la media. Don Julio, ¿Verdad? pero no quisiera que el programa se cerrara sin que entendieran la gravedad del tema con el asunto de las cotizaciones por debajo del salario. Y Una sobre- cosa, los empleados móviles, ¿cómo cotizan? de acuerdo con la ley, todavía no están autorizados, no ha empezado a operar este sistema, aunque sí se permite, de acuerdo con el reglamento de pensiones, que en lo que este régimen entre puedan empezar a aportar. Pero el mecanismo aún no está De los 10 establecido. millones de habitantes que tiene República Dominicana, ya tenemos 2 millones de afiliados. Tres ¿Cuánto es la expectativa? Es decir, ¿cuánto deben de estar en el sistema? De los 10 millones tenemos 2.908.000 con cuentas en las AFP. No significa que todos cotizan. Ah. De esos cotizan mensualmente el 48%. La mitad. Menos de la mitad está cotizando. Y es que la gente de retención se queda con eso o que no cotizan. Puede deberse a varias situaciones. Se puede deber a rotación laboral, a cesantía, a que hay personas que trabajaron y ahí no trabajan, que están desempleadas, a que han pasado a la informalidad. El tema de la informalidad laboral es uno de los factores que más limita, digamos, el alcance y crecimiento y solución en el sistema de pensiones. Se puede deber a lo que hemos dicho, situaciones de elusión. Elusión es cuando un empleador reporta un salario inferior al trabajador. A todos esos elementos se puede deber Bien. el que no cotiza. Nosotros tenemos tiempo y yo Sí. quiero dejarte que tú dices, yo no quiero irme sin decir qué cosa. Sin precisar este tema de la situación grave que está sucediendo con el tema de las cotizaciones que no se están reportando o que se están reportando por salarios inferiores a los trabajadores. Muchas veces pudiera darse que un empleador le plantea a un trabajador, bueno, si tú ganas 50.000 pesos, por ejemplo, vamos a reportarte 25 para que tú tengas que
tú no ahorres tanto, o sea, simplemente aporte por 25 en vez de 50, pudiera darse. Pero sucede que este trabajador está desconociendo que es un perjuicio para él. Por lo siguiente, primero, está ahorrando menos que lo que su salario real es. Cuando él está ahorrando, él tiene una expectativa de pensión en función de su salario real, sin embargo no está aportando por el salario. Y lo otro es que los beneficios que también tiene el sistema, que son, por ejemplo, para los familiares y para el propio afiliado, en cuanto a discapacidad y sobrevivencia, si se da una situación, están definidos por el salario cotizable. Sí, pero o sea, que también le tú tocaste un punto que, aunque un administrador de fondo una vez, chileno por cierto, me dijo, mira, es que nosotros no tenemos nada que ver con problemas sociales, nosotros necesitamos fondos de trabajadores y esos fondos son sagrados y ahí no hay componente ni sentimental ni social. Esos fondos tienen que producir los beneficios para que no se deteriore. Para su dueño, exacto, que es el trabajador. Muy bien, ahora, con esa base, yo quiero plantearte dos problemas que son las variantes. Somos seres humanos. Claro. Y yo me encuentro, por ejemplo, que el ser humano tiene derecho a pensión. Antes el seguro social era que te pensionaba, ahora te pensiona el fondo. Una promesa de pensión muy te bien, daba. pero era un caos que había ahí. Pero, Kirsi, en el caso de los fondos, las ARS, la que tienen que ver con el salud, tú vas a las clínicas privadas ahora mismo y te dicen, el Estado tiene mejor instalación médica que el servicio privado. ¿Para qué son las clínicas? Para que la gente viva más, para que la gente viva mejor. Pero resulta que tú no consigues financiamiento en los fondos de pensiones para comprar una resonancia magnética. Ese es un punto que no quiero que tú lo respondas. Pero yo se lo respondí una vez a usted, don Julio, sí. Acuérdese que nos vimos en el Palacio. Me dijiste que no. Yo le dije que si no se garantiza la separación de fondos, se pone en riesgo el patrimonio de los trabajadores. Bueno, es igual pero que una usted. resonancia tiene razón Nosotros, de ser. déjeme decirle, don Julio, que nosotros, por iniciativa de las AFP, conseguimos en el Consejo Nacional de Seguridad Social que aquellos trabajadores que tienen una enfermedad ya catastrófica le puedan autorizar que se le entregue su dinero. Bien. Nosotros lo planteamos precisamente por eso que usted dice. O sea, esta persona con una condición de salud que no va a seguir trabajando, sí, en vez de dejarlo para cuando él fallezca, cuando lo herede, se muera, dáselo a la mujer, no, para que o a un primo, a quien sí, sea, su heredero. Sí. Nosotros, y lo conseguimos. O sea, bien. nosotros Eso, entendemos. Y ya se aprobó. Eso está aprobado. Bien, Kirsi, otro asunto. Hablaste de algo que es muy delicado y que está pasando en empresas grandes. Y es, a veces tú tienes un trabajador, le dice, yo te voy a pagar 18,000 pesos, que es la media, pero el trabajador vale 30,000. Vale, su trabajo vale 30,000. Y cotiza por 18 y paga su 9, casi su 10% y todo en orden. Y resulta que tú le das un sobrecito con los otros 10,000 pesos mensuales, que no va a ninguna parte, y él lo hace encantado, pero resulta que eso después no puede aparecer en ninguna parte. Hay muchos casos de un sobresueldo que no es adecuado darlo por esa razón, de que eso no es cotizable. Bueno, se estima que esas situaciones se dan. Nosotros no se dan mucho. Sí, nosotros no tenemos, digamos, directamente los casos concretos porque no está dentro de las funciones nuestras, es un sistema centralizado y hay una entidad especializada que necesita mucho apoyo para hacer una mayor función de fiscalización. Pero estas situaciones se pueden dar y es inevitable. Lo que tendríamos también es que crear más conciencia entre los propios trabajadores para no caer en esa trampa, porque realmente el que se está perjudicando mayormente es el trabajador, porque es su patrimonio el que crece menos y es su familia y su propia situación frente a una discapacidad probable. Si él se incapacita, en el caso que usted menciona, con 30,000 pesos y realmente reporta 18, su pensión por discapacidad se la van a calcular por los 18. Sí, pero es muy triste y colocar como un avance el hecho de que tú te tienes que estar muriendo para que te den tu pensión. Mire qué pasa, eso es duro. Oiga qué pasa, don mientras Julio. las AFP Mire qué pasa, don Julio. Si el sistema no se administra con pues esa garantía,
lo vamos a tomar para celebrar el cumpleaños a la hija, Sí. para irnos de viaje, para comprar un carro. Realmente nosotros también entendemos, y es parte de nuestra agenda de desarrollo dentro del sector y del sistema, que por el positivo mecanismo de incremento de este patrimonio se puedan crear cuentas complementarias de ahorro, donde el trabajador, poniendo una proporción adicional, recibe el beneficio de este ahorro y tenga disponibilidad también de poder retirarlo para proyectos personales y necesidades importantes. Bien. Ese mecanismo sí. Bien. se puede desarrollar. Quizá no Con es el el aporte tema que complementario. te toca, pero quiero aprovechar la confianza y que tiene un poquito que ver con un problema que está ocurriendo aquí. Y es lo siguiente: tú tienes una empresa que no es Central Romana, no es el Grupo Vicini, no es Corripio, es una empresa mediana. Nosotros decimos a menudo aquí, Kirsi, el único que no está quebrado es el que no ha sacado cuenta. Y si tú coges y pones un negocio que no sea, hoy el Estado es el principal empleador. Sí. Si tú pones un negocito, un restaurante, que aquí todo el mundo pone un restaurante, y tú haces una inversión con dinero que tú tienes, mensualmente tú tienes diferentes costos. Tú tienes la energía, ese restaurante, si está más o menos bien, son 100,000 pesos. Tú tienes una nómina que más o menos corresponde a lo mismo de la energía, 100, 150. Viene los descuentos para las AFP, la ARS, el impuesto interno, el ITEVI, el que sé, todas esas cosas, combustible. En fin, cuando tú te pones a ver, tú necesitas vender en ese restaurante una cantidad suficiente que te permita buscarte $500,000 de pesos de beneficio para cubrir esos gastos. Cuando llega la quincena, Kirsi, tú dices, bueno, ¿qué voy a pagar? Viene el hombre del alquiler, te dice, aquí están los cuartos. Tú puedes decir, ahí le da los cuartos. Viene la luz, pate la corta, dice, no, manda a pagar la corporación, ya va. ¿Qué queda por pagar? La tesorería de la Seguridad Social. Y me atraso. Hay una gran cantidad de empresas, dentro de lo que están también instituciones educativas, que están obligados a descontarle eso a los profesores y que tienen unos atrasos fabulosos. Tú te hablas con un señor que se llama tesorero de la Seguridad Social, Don Henry Sadalá, el sí. señor Henry, que tiene que estar vuelto loco con esas instituciones. Mucha tarea. Cuando hay ese problema real, que cada día es mayor, que acumula más empresas, ¿qué ustedes han pensado en esos casos? Que son reales, sí. pero que no fue que se los robó a alguien. No. Realmente el problema no es la seguridad social, porque el aporte a la seguridad social tiene que verlo el empleador como que es un pago en especie que recibe el trabajador para tener protección en salud, riesgos laborales y en pensiones. El tema es que aquí se ha hablado mucho de la reforma fiscal, o sea, hay que revisar la estructura impositiva para incentivar la formalización de las empresas. Porque hoy día, como usted bien señalaba, el establecer un negocio sale costoso porque tenemos una estructura de costos que realmente son significativos. Lo que nosotros consideramos es que no debe decir que la seguridad social es como un costo. Es parte del pago por la mano de obra que aporta a esa unidad productiva. Tú le pagas al trabajador 3 cosas, le pagas salario directamente, sus, digamos, protección laboral en términos de prestaciones laborales y la parte de la seguridad social. Pero realmente cuando se haga una discusión de lo que es la reforma fiscal integral, tiene que mirarse, así como lo han hecho otros países, orientada hacia que las unidades productivas, que las empresas se formalicen y que sientan que formalizándose van a tener posibilidad de realizar un negocio rentable que le deje beneficio. Todos buscamos rentabilizar, ¿verdad? Y también poder cumplir con todas, digamos, los compromisos tanto impositivos como de la seguridad social. Nosotros también sabemos que hay que buscar la manera de que
los atrasos en la seguridad social puedan ser regularizados y no perjudiquen Bien. al trabajador. Vamos a darle las gracias a doña Kirsis y a pedirle excusa porque la llevamos pesada, ¿verdad? No, muy bien, Gracias, don Kirsis. Julio. Ojalá No, que no te pierdas porque eso realmente ese es el día a día Sí. del trabajador. Así que gracias por todo, no evadiste nada. Claro. Así que muchas gracias. Gracias a usted, don Julio.